a todos, buenas tardes. Soy Cintia Uribe del PMI Nuevo León y les doy la bienvenida a este sexto episodio del PMI NL Talks. El día de hoy en este episodio vamos a hablar de ciberseguridad y el día de hoy voy a tener el honor de entrevistar a Luis Miguel Dena, quien es un experto en la materia. Hablando un poquito de Luis Miguel, él estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado por la Universidad Pontífica Comillas de España en Dirección de Seguridad Empresarial. También tiene un diplomado en Harvard Negotiation Project por la Universidad de Harvard, uno de Global Security por la Universidad de Israel en el IDC de Herzliya y un diplomado también en Dirección de Empresas de Seguridad por el High Business Development de la Universidad Panamericana. Luis Miguel, con 20 años de servicio en la Administración Pública Federal, desarrolló una consistente carrera en materia de seguridad nacional y pública, desde 1986 en diferentes áreas de control migratorio aéreo, marítimo y terrestre, en la Delegación Regional de Cancún, Quintana Roo. De 1994 a 2005, fue nombrado delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el Valle de México y director de investigación encargado de despacho, donde desarrolló capacidades en materias de inteligencia tanto estratégica como táctica. En 2004, en el Distrito Federal como delegado del CISEN, atendió la problemática de gobernabilidad, seguridad pública y procesos de movilidad social, generando una amplia colaboración en las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, federales y del ámbito legislativo. En 2005 fue nombrado Coordinador General de Inteligencia para la Prevención de la PFP. En esta gestión creó el despliegue territorial de inteligencia, desarrolló un sistema de información para la generación de casos de inteligencia en diversos delitos del orden federal con el lema de darle nombre y rostro a la delincuencia, a partir de una guía de investigación que desarrolló para la Policía Federal Preventiva. Adicionalmente, fortaleció los procesos de vinculación interestatal de la Policía Cibernética y con enlaces de carácter internacional en la lucha contra el narcotráfico, con la DEA, DAS, Policía Nacional Española y la Guardia Civil. Detonó especialidad en el tema de metanfetaminas de Hong Kong y de trata de personas del ICE Washington. Ha participado en diversos cursos de inteligencia estratégica y operativa con los servicios de inteligencia de los gobiernos de diferentes países como Argentina, Estados Unidos, Israel, Francia, Colombia y España, en los temas de seguridad nacional, terrorismo, altas técnicas de investigación y crimen organizado. Ha impartido distintas materias en el ámbito de la inteligencia y conferencias de seguridad corporativa para multinacionales. Del 2007 a la fecha, ha emprendido en México, Estados Unidos, Colombia y España como CEO de CyberBlack SADCB y su marca Black Hint, con presencia en varios países. Desarrolla actividades empresariales fomentando una cultura de inteligencia, ciberseguridad y seguridad para empresas de amplio prestigio en áreas estratégicas de la vida nacional. Actualmente también es presidente de la Comisión de Tecnología de la AMES, por sus siglas, que es Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, AC, y participa en Coparmex Nuevo León y en Coparmex Ciudad de México. Además es miembro del PMI Capítulo Nuevo León, del PMI Ciudad de México, así como de ASUM. Bienvenido, Luis Miguel. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y antes de pasar a nuestra primera pregunta, no sé si quisieras comentarnos algo más de ti. Solo agradecer al Project Management Institute y a ti. Verdaderamente es un placer compartir conocimiento. Creo que nos encontramos en un momento en que nuestra sociedad requiere de una unión, de una suma y de la entereza del pueblo mexicano para atender no solo la pandemia, sino la consecuencia de una pandemia de salud implica notoriamente una pandemia económica y a su vez una pandemia social. Bueno, adicionalmente a ella, hoy nos encontramos con una pandemia digital y la ciberseguridad, la ciberinteligencia y todas las herramientas que podamos prever como prevención
capacitación y desarrollo tecnológico para nuestras autoridades, para nuestras empresas y nuestras organizaciones, va a ayudar a la sociedad. Y comencemos, como tú bien lo señalas, con poder aportar para poder en todo caso servir. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis Miguel. Muy bien, pues entonces comencemos. Lo primero que me gustaría que nos platicaras es, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las bases de seguridad que contribuyen al éxito en los proyectos? Bien, quiero decirte que todo proyecto debe de considerar el entorno que estamos enfrentando. El mundo VUCA, que se ha denominado así por volátil, en siglas en inglés sería volátil igual, uncertain como de incertidumbre, complex que tiene que ver con complejo y ambiguity. VUCA, este concepto que enfrenta nuestra sociedad nos contrae y nos viene a generar problemas más complejos que requieren de una gran innovación. Como sociedad requerimos de una estructura organizacional eficiente, tanto en nuestros gobiernos, como en nuestras empresas, como en nuestras familias. Debemos ampliar frente a este mundo VUCA la gestión del conocimiento para que nuestro talento humano pueda asumir los retos y los riesgos tan relevantes que no son solo propios de la naturaleza de su trabajo, sino del proceso que se realiza para ello. Por ello es tan importante este capítulo del PMI en Nuevo León, porque al considerar la posibilidad de enfrentar este futuro, se requiere agilidad organizacional, se requiere seleccionar las mejores tecnologías y obtener habilidades relevantes. En materia de seguridad, sea esta nacional, pública y ahora la principal privada, representa uno de los pilares básicos de la convivencia para generar armonía entre nosotros. Las tareas en mi empresa CyberBlack incluyen un sistema de gestión de riesgos. Entonces, todo proyecto debiese tener un sistema de gestión de riesgos que funciona a dos conceptos. Fusiona el concepto de tranquilidad y el concepto de control. Cuando una persona se siente tranquila, se siente segura. Cuando hay control por parte de ese entorno, se siente más tranquilidad. Por consecuencia, está asociado a una cultura de prevención más que de protección. La prevención implica desde el conocimiento previo al desarrollo de un proyecto, manuales, planes, programas, capacitación, que permiten que nuestro cliente pueda reducir a través de esta disciplina sus riesgos y sus costos. Por eso también la protección está asociada a diversas disciplinas de la seguridad, tales que están fusionadas en un modelo de seguridad corporativa. Obvio, habrá que decir, las bases de seguridad para todo proyecto pasarán entonces por momentos de prevención y por momentos de protección a estos riesgos que están asociados, obviamente, a nuestro entorno. Prácticamente en temas de seguridad física y en temas de ciberseguridad, tanto uno como otro, aplicamos los mismos principios. Primero, identificar cuáles son nuestros activos claves y nuestros recursos que vamos a proteger, identificar las posibles amenazas de quién nos vamos a proteger e identificar las vulnerabilidades que estas amenazas pueden aprovechar. Entendida la vulnerabilidad como una debilidad del sistema o del proyecto que vamos a fortalecer. Si no la fortalecemos, se convierte en una debilidad que puede convertirse en vulnerabilidad. Es por ello que es importante asumir los riesgos frente a los entornos que amenazan cada uno de los proyectos. Desde esa perspectiva, la ciberseguridad es un paso muy importante que evidentemente protege tanto la seguridad de la información como nuestros dispositivos y por ello resulta fundamental entender las ciberamenazas. De ello platicaremos en breve. Claro que sí, muchísimas gracias. Suena muy interesante lo que nos comentas respecto a que tenemos que hacer la misma
que se tiene la misma atención para la ciberseguridad que para la seguridad física. Creo que eso no lo tenemos muy claro todos. Es muy lógico o es muy transparente cuando hablamos de una seguridad física, pero con la ciberseguridad creo que todavía no tenemos todos esa cultura de prevención. Entonces, es interesante que todos realmente nos vayamos empapando de todo este tema. Ciertamente, y dentro de las ciberamenazas, creo yo que una de las más graves es el error humano. Se puede ¿Cuáles utilizar. serían, eso es lo que te iba a preguntar, cuáles serían esas ciberamenazas que tú consideras más relevantes o más habituales en la videovigilancia? Ciertamente, creo yo que la ingeniería social, que es una práctica que está utilizándose hoy mucho más, que es una manipulación psicológica para promover el error o el engaño o la revelación de información confidencial, se debe tomar muy en cuenta que en todas y cada una de las que voy a citar son el error humano lo que más lastima a la ciberseguridad, a la seguridad de la información. Cierto es que el phishing y el scareware son modelos en donde el cibercriminal sale a buscar, sale a jugar con el miedo para afectar en todo caso u obtener datos que posteriormente va a constituir en un ataque. El uso incorrecto de una contraseña, por ejemplo, es uno de las condiciones más graves. Hemos encontrado empresas que todavía están en el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta el 9 y pareciera no les importa, pero su información está obviamente vulnerada. Y La es seguros falta, con la contraseña de admin 123 y ya con sí, eso. es increíble. Inclusive muchas veces nos instalan un sistema de circuito cerrado que viene desde el fabricante con un modelo de ciberseguridad, pero con una contraseña pues administrable para cualquier persona y no la cambiamos. Y cuando no la cambiamos estamos dejando con debilidad nuestro sistema de circuito cerrado. Estamos obviamente utilizando esta acción de confianza que tiene el ser humano hacia el otro y dice, bueno, esto no me afecta. La falta de vigilancia de los componentes críticos en una estructura de ciberseguridad de nuestra información, de nuestra empresa, también el atacante consigue lastimarla porque evidentemente hay una deficiencia de esta gestión en donde tenemos que tener pasos muy claros. ¿Qué otra es la utilización fraudulenta del sistema? Es increíble observar cómo pueden en un momento dado accederse a los datos y al robo de estos datos porque simple y sencillamente hay una deficiencia de la gestión de un sistema. Y entonces tendemos a anotar nuestra contraseña en cualquier lado, tendemos a violentar la secrecía de la misma o tendemos a violentar las políticas y procesos que pueda tener una empresa y que a lo largo de este proceso, sin que sea de forma deliberada, estamos generando daños en el sistema. Y la tercera, que viene a ser el sabotaje y la manipulación física. Quiere decir, aquellos que sí tenemos la capacidad para proteger un sistema y que de repente somos erráticos en nuestro manejo, somos lo hacemos de manera a propósito porque sentimos molestia, porque sentimos que vamos a tener venganza contra la empresa y estamos en todo caso manipulando incorrectamente los sistemas. Creo que esas tres son las amenazas más en nivel generalizado las que nos podemos encontrar en el tema del ciberespacio, recordando que el ciberespacio es una dimensión estratégica, es el quinto dominio que está formado tanto por tecnologías de la información y de las comunicaciones, las redes y los sistemas de información, así como las infraestructuras que están soportando estos sistemas. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Entonces, recapitulando, las tres ciberamenazas comentas, es el error humano, que es el que dices que más lastima, porque yo creo que sí es verdad, todos nos confiamos, incluso cuando te instalan hasta un sistema aquí de video en casa, ¿no? O sea, aparte de las cámaras, de que no tenemos esa cultura de cambiar las contraseñas y que ignoramos que hay un hueco de seguridad por ahí.
la utilización fraudulenta del sistema que nos comentabas como segundo punto, y el sabotaje y manipulación física, que es el que sí podemos como que proteger más y que muchas veces es, ahorita comentabas de que incluso como venganza de los empleados, ¿no? Entonces, para que también por ahí estemos blindados. Así es. Muy bien. Ahora, ya sabemos que hay que existen las amenazas, que debemos de protegerlas, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuáles son las motivaciones que hay detrás de estos ciberataques? Déjame primero definir qué es la ciberseguridad para quienes nos acompañan y no han tenido esta cercanía con este tipo de conceptos. La ciberseguridad es el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas, directrices, métodos, gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de una organización en un ciberespacio. Cuando este concepto pareciera tan complicado, lo único que tenemos que tomar en cuenta es que quien tiene motivaciones o las tiene para robar nuestros datos, nuestra economía, suplantar nuestra identidad para pedir créditos, hacer acciones bancarias, el espionaje, que en muchos de los casos son actores institucionales o infraestructuras específicas que tienen el privilegio de obtener inteligencia, que pueden ser el spamming también. El spamming, esta circunstancia en donde se requiere de la venta de productos a terceros y lo que se está robando son nuestros datos, o muchas veces no solo se está robando esos datos, sino que nosotros mismos, sin saber, abrimos una aplicación, nos dice que le demos permiso para manejar nuestros datos y nosotros, por tomarnos una foto, por hacer algo gracioso, estamos dando la libertad de que esa aplicación recopile nuestros datos y después nuestros datos estén en un mercado en donde son fáciles de encontrar, fáciles de vender, pero ahí ya está nuestra información. Entonces el spamming se encarga de que cuando tú entras a un lugar, inmediatamente, si tú vas a hacer un buscador en cualquiera de las plataformas, Firefox, browsers, vas a pedir algo, por ejemplo, una camisa de última moda, inmediatamente te va a llover una serie de spamming que te va a ofertar todo lo necesario para poder, en todo caso, captar tu atención y que tú puedas ser sujeto de compra. Obviamente, en este sentido, la disrupción en las páginas web, en las redes sociales de empresas o de gobiernos para alterar el funcionamiento, también es un motivador muy fuerte de los hackers para poder decir que lo hicieron, para poder decir nosotros ganamos. Siempre que se encuentran un reto, este nivel de disrupción crece, pero también muchas de las veces están testeando nuestras vulnerabilidades, están probando qué tanto estamos fuertes en ciberseguridad o qué tanto estamos débiles. El que he encontrado con mayor circunstancia en la experiencia ya de algunos años, y aunque no se crea, es el disfrute de hacerlo por hacer. Es decir, aquellos jóvenes hackers que están empezando y que se sienten motivados a hackear sistemas para ponerse ellos a prueba y saber si lo ofrecieron, si lo hicieron, si lo lograron. Es como un Como un triunfo, reto personal. como un reto personal. En eso encuentro la gran, diría yo, cantidad estadística de gente que lo hace porque tiene la capacidad de hacerlo y se reta a sí mismo para vulnerar estos temas. De ahí podemos hablar de delincuencia cibernética con fines monetarios. Podemos hablar de objetivos con agenda política. Hay hacktivismo. El hacktivismo tiene como lógica refrendar en todo caso, demandas sociales, demandas de ciertas minorías, y bueno, pues son también muy activos. También hay competencia agresiva entre competidores, empresas para un lado y empresas para otro. También hay venganza, como lo decía, de los ex empleados resentidos. Y también hay ataques pasivos, que son estos malwares, estos virus informáticos, que sin objetivo particular están generando todo lo que se pueda captar de esos datos
contra quien desarrolle un uso inapropiado. Así igual están las amenazas persistentes, ¿verdad? Estas amenazas avanzadas y persistentes son más utilizados por grupos hackers organizados. Recordarán ustedes Lulzsec, por ejemplo, un movimiento de varios individuos que creen que lo único importante en la cibernética es divertirse. Y entonces están haciendo este tipo de ataques solo por diversión. Pero también tenemos unidades muy profesionales, muy hechas. Por ejemplo, la unidad PLA 61486, o mejor conocida como Pewter Panda, ¿no? Un ejército popular de liberación que se dedica a hacer ciberataques en lo que son corporaciones estadounidenses, japoneses, europeas. Y también tenemos lo que se llama el Skinny Boy. El Skinny Boy es utilizado por piratas informáticos de Rusia para violar organizaciones sensibles. También son conocidos el grupo Lazarus, ¿no? Estos como guardianes de la paz o Whois Team, que de alguna forma estos ciberdelincuentes van generando actividades como un grupo criminal que se ha estado especializando en estas amenazas persistentes y que por su naturaleza esta amplía la gama de métodos en los que ellos estén de alguna forma operando. Se han llamado de diversas formas y la comunidad de inteligencia los tiene detectados como Hidden Cobra o como Zinc, pero sus ataques notoriamente son en esa lógica: amenazas avanzadas persistentes. Y como lo he dicho y lo ratifico, la curiosidad, la experimentación, aquello que me lleva al reto de si soy capaz o no soy capaz, es mucho y gran parte de lo que nos está ocurriendo el día de hoy. Hemos tenido en los meses actuales amenazas, por ejemplo, de penetración al WhatsApp. Hay que diferenciar entre lo que es un engaño, la provocación de ese mismo engaño y el proceso de hacker. En el caso de lo que ha sucedido recientemente con las cuentas de WhatsApp, ha sucedido porque el usuario no ha tenido la seguridad de aumentar el nivel con un doble código de verificación. Entonces, ¿qué hace el ciberdelincuente? Llama a deshoras, 1, 2, 3 de la mañana, en donde sabemos que quizás no vayas a contestar tu teléfono celular, provoca que entonces entre tu buzón, obtiene los datos de tu buzón, puede ser tu teléfono, inmediatamente replica esta actividad para poder vulnerar y crear, a partir de tener tu número telefónico, una respuesta inmediata en la que pueda él poner en un WhatsApp web tu cuenta y empieza a hacer entonces engaño llamando o mandando mensajes, más que llamar, mandando mensajes a personajes a tu alrededor de tus 1000 contactos, pidiéndoles pues que te manden un poco de dinero porque tuviste un accidente o porque estás detenido o bajo cualquier perfil de riesgo psicológico, y tú, como contacto amigo de la persona que te está escribiendo sin saber que hay alguien más detrás, pues respondes ese llamado. Eso es lo que estamos encontrándonos en lo que es la sociedad en común. No debemos de perder de vista que los países están en una ciberguerra, que tenemos grandes bloques como China, Estados Unidos, Rusia, Irán, que están utilizando estas herramientas para defenderse y también para atacar. Por eso hablamos de que en el mundo de la ciberguerra ya tenemos ciberamenazas totalmente avanzadas que van a dar como consecuencia ataque a infraestructura crítica. Hablemos de una central eléctrica, que ya ha habido ejemplos, hablemos de una central de energía, que ya ha habido ejemplos. Esto es lo que está hoy aconteciéndose en nuestro día a día. Entonces ya no es ciencia ficción lo que a veces veíamos que se buscaba a un hacker así nada más por gusto, y que quizás a ellos, que ahorita mencionabas que es una de las razones como que más, de las que más recurrentes, que lo hacen simplemente por el gusto, por el reto de decir, oye, tengo la habilidad de infringir en la seguridad de esta aplicación o de esta organización. Entonces ahora incluso ellos son sujetos de que los pueden reclutar algunas de estas empresas o grupos que ya son mucho
mucho más organizados y que pueden tener incluso objetivos mucho más ambiciosos y peligrosos que el simple, lo que ahorita decíamos, el simple gusto personal, sino que también puede haber ya ciberamenazas y ciberguerras que es muy delicado y que tenemos que todos ver entonces cómo nos blindamos de manera personal y profesional, sobre todo en organizaciones, para que no seamos un foco, un blanco fácil de ataque, ¿no? Hablaría de dos niveles. Imagínate aquella pequeña empresa que apenas está desarrollándose, que no tiene la capacidad para generar toda una estructura de ciberseguridad con una serie de componentes, con personal experto. Ahí hablaremos de que CyberBlack y WiseSuite han construido una alianza para poder otorgar ciberseguridad administrada a través de Hércules, que es una plataforma, y a través de Pandora, que es un dispositivo, podemos ayudarles a que no tengan que gastar en esa cantidad, pero que sí tengan una ciberseguridad administrada. Del otro lado, tenemos alianzas con empresas alemanas, con empresas israelitas, con empresas españolas para generar un modelo de ciberseguridad de grado de certificación que permita que frente a escenarios de ataque haya una respuesta como tal. Y también tenemos grupos de ciberinteligencia que están atendiendo los foros más importantes. Hoy en una conferencia citábamos Reddit, por ejemplo, o algunos otros, que permiten que nuestro personal está acreditado, no de ahorita, de hace muchos años, y puede estar atento de cómo se discurre, cómo se discuten entre ellos. Oye, mira, hice tal cosa o logré tal cosa, y vamos captando a partir de la ciberinteligencia cómo están nuestros entornos en riesgo. Y eso nos permite estar un paso atrás. CyberBlack tiene esas capacidades, las hemos desarrollado desde prácticamente 2009 y hemos ido evolucionando a la par que ha ido evolucionando los ciberataques. Y eso es importante. Por Sí, pues a cierto, lo mejor, perdón. perdón, por cierto, White Suit Hack Hacking de Pablo Gutiérrez, con el que tenemos una gran alianza, está en Nuevo León y es uno de nuestros partners. Muy bien saberlo. Entonces está como, o sea, hay para todos los tamaños, ¿no? Con lo que mencionas, o Así sea, es. dependiendo la necesidad que tengas, y dependiendo si vas iniciando o si ya tienes un corporativo mucho mayor, va a depender para ver cuál es la seguridad que necesitas implementar y lo que necesitas blindar alrededor. Así es. Muy bien. Gracias, Luis Miguel. ¿Cuál es la relación que existe entre las vulnerabilidades y las brechas de seguridad con la implementación o con la implantación de proyectos? Mira, es difícil establecer una correlación definitiva entre estos conceptos de manera particular. Habrá que decir que ha habido casos como el oleoducto US Colonial Pipeline en mayo del 2021, en donde se utilizó un ransomware como servicio que otros pueden obtener a través de la dark web, pero que supone un riesgo para muchas organizaciones críticas de nuestra economía. Al mismo tiempo, individuos que se infiltran en el SolarWind durante varios meses en el 2020 y que lo hicieron a través de un sofisticado ataque a la cadena de suministro, que en gran medida es muy desconocida para muchos equipos de seguridad. Yo quiero decirte que esta relación de vulnerabilidad con la brecha tiene que ver primero con una decisión estratégica del equipo directivo. Solo baste decir que más de la mitad de, por decirlo así, de los encuestados que la prestigiada Ernst Young desarrolla en una encuesta, afirman que ya la ciberseguridad está siendo objeto de un mayor escrutinio en cada una de las empresas. Sin embargo, también 4 de cada 10, es decir, casi el 40% de las organizaciones apenas están empezando a incluir la ciberseguridad en sus agendas. Finalmente, habrá que decir que en un 29% ni siquiera están considerando esta como una herramienta sustantiva. A veces me parece que este tipo de circunstancias van generando las vulnerabilidades y las debilidades en las infraestructuras de TI. Pero por ello, habrá que decir que va de la mano todas las políticas de seguridad de la información de una organización, la auditoría que pueda darse a estas, junto con brechas de seguridad que son acontecimientos
que cuando una vulnerabilidad ha sido explotada, la información ya fue afectada. Esto para poder nosotros entender cómo evitar una brecha de seguridad, es importantísimo contar primero con buenas metodologías de prevención. Creo yo que a nivel global se ha determinado que tanto la prevención, la capacitación, así como la realización de simulacros de esta naturaleza, a la par de contar con buenas políticas y con buenos protocolos, son las mejores posibilidades de una respuesta ante un incidente de cualquier naturaleza. Por ende, para evitar una brecha de seguridad en cualquier proyecto, se debe de atender y remediar las vulnerabilidades de forma previa. Hoy, la organización de la ciberseguridad verdaderamente todavía está desprovista de fondos. Si tú platicas con empresas a nivel de Coparmex, de Canaco, de Concamín, muchas de ellas hoy están preocupadas porque no han hecho una financiación de este tema y porque tampoco han encontrado metodologías tan flexibles como la que te platicaba de ciberseguridad administrada con Hércules y Pandora. Sin embargo, también la fragmentación normativa, porque todavía tenemos una ley en ciernes que se está discutiendo en el Senado de la República, en donde no tenemos todavía una normatividad tan clara. Si bien es cierto, hay esfuerzos tan importantes de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, están todavía quedando en el ámbito de las empresas estratégicas. Pero ¿qué está pasando con las empresas pequeñas, medianas, en las que no estamos teniendo todavía conciencia de esto, de este nivel de ciberseguridad? Y por ello, necesitamos generar conexiones más fuertes, necesitamos generar mayor prevención para que la metodología sea preventiva, no reactiva. Me imagino que va mucho de la mano con lo que nosotros llevamos de lo que es la gestión de riesgos. Entonces, al final, este tema de la ciberseguridad es un riesgo para la organización y para tus activos. Entonces, creo que no hay todavía una cultura de prevención de riesgos, entre ellos que es muy, muy grande o es demasiado el impacto que pudiera tener. Y por lo mismo no le dan la importancia de la planeación o de los temas previos que seguramente van a fortalecer y van a impedir que el resultado en dado caso de un ataque sea más catastrófico. Me llamó mucho la atención lo que comentas de que se tienen que hacer como simulacros, me imaginé como los Sí, simulacros de sismos o de incendios, como para que realmente te des cuenta si está preparada tu organización para responder a un ciberataque, ¿no? ciertamente, y la evolución es pensar, no, a mí no me va a pasar. Al contrario, la evolución tiene que ver con saber o que ya lo estamos o que lo vamos a estar. Y que si nosotros definimos las metodologías, las políticas, pensando que ya lo estamos, nuestro nivel de prevención es mayor. Por eso yo creo firmemente y agradezco mucho la invitación de este capítulo Nuevo León del PMI, porque están ustedes ya dentro de sus proyectos insertando con un grado de nivel de conciencia muy fundamental, muy importante, que todos los proyectos que podamos desarrollar para nuestros clientes ya lleven un componente de ciberseguridad. Muchas gracias, Miguel. Muy bien. Ahora, pues como ahorita mencionas, ¿no? Como capítulo, como PMI o incluso como project managers, lo que nosotros nos interesa de un proyecto es que siempre se lleve a cabo dentro del alcance, tiempo, costo que está especificado, ¿no? ¿Cómo podemos incorporar o saber los beneficios justamente de la ciberseguridad para que podamos evitar retrasos y sobrecostos en el proyecto, que es uno de los, que son dos de los diferentes pilares que tenemos en la gestión, e ir más allá pensando también en cuáles son las responsabilidades que tiene la organización? Bien, como lo he señalado, cuando se integra de forma efectiva un proyecto, la ciberseguridad puede prevenir toda potencialidad de retrasos operativos. Esto derivado de que un posible ciberataque pueda afectar la continuidad de negocio de quienes nosotros defendemos en el tema de ciberseguridad o de a quien estamos recomendando un proyecto de alto nivel. Obvio, también estamos previniendo repercusiones de orden legal
por responsabilidad en temas de seguridad de la información ante nuestros clientes o ante terceros, y pensar en esa perspectiva de seguridad de la información en forma estratégica nos permite incorporar metodologías fiables, ¿verdad? Que hayan tenido ya certificación reconocidas para implementar soluciones y contramedidas que realmente atiendan la necesidad de la organización desde el proyecto. Entonces, vale la pena hacer un análisis en dónde van las partes, cómo el perfil del ejecutivo de ciberseguridad y las áreas de interés deben de reconocer puntos fuertes y puntos débiles de cada uno de los expertos que se involucran en un proyecto. Si hablamos de un experto de seguridad, a lo mejor su área de interés es toda la seguridad. Tendrá puntos fuertes en profundos conocimientos de determinada parte de la seguridad, pero le hace falta la visión, una visión estratégica. Después tenemos al defensor de la tecnología, que va a centrar su interés en soluciones y herramientas tecnológicas con un punto fuerte que está en la orientación tecnológica, pero que seguirá pensando como un silo. Ubicas el silo donde estamos todos por separado. Y después vienen los profesionales de los riesgos y de la reglamentación que van a enfocar su interés en el riesgo o en el control y el cumplimiento, pero que que su punto fuerte va a ser que para sectores altamente regulados es muy positivo, pero también carece de una visión tecnológica. Todo este proceso conlleva, el que vayamos integrando soluciones de manera holística o de manera integral. Cuando nosotros estamos pensando en soluciones de corte integral, entonces el proyecto permite garantizar que no haya retrasos, que no haya sobrecostos, pero que sí se esté pensando en las responsabilidades de la organización y obviamente del servicio que estamos otorgando a nuestros clientes. Ahí cuando mencionas un perfil más holístico, te refieres a que justamente los diferentes perfiles de ciberseguridad no sean independientes, sino que contribuyan entre ellos, como lo que decías de que a lo mejor el experto en riesgos va a tener una visión o va a ser muy bueno para regular justamente ese sector, pero no va a tener el perfil técnico, y entonces mencionabas que el defensor de la tecnología va a tener esa orientación tecnológica, pero va a estar en silo. Entonces quizás si hacemos como un equipo en donde existan diferentes perfiles, podríamos tener esa cobertura integral para que realmente salga la estrategia correcta del proyecto. Creo yo que la seguridad integral es una perspectiva de lo más importante y que resulta, nosotros somos especialistas, por ejemplo, en seguridad física y en seguridad lógica, pero muchas veces no somos especialistas en comunicaciones o en tecnologías de la información. Esto nos permite generar que la visión del proyecto sea holística y que pueda en un momento dado contemplar todos los riesgos, todas las amenazas, todas las fuentes del peligro, su tratamiento, su gestión y en todo caso la posibilidad, como tú lo sabes, en cada uno de los riesgos es de transferirlo, financiarlo, reducirlo o en su caso mitigarlo. O ya en si acaso aceptarlo, pero que cuando lo aceptes realmente las implicaciones sean menores que si no hubieras ni siquiera realizado esa planeación. Así es. Muy bien, muchas gracias, Luis Miguel. ¿Qué Encantado. recomendaciones y consejos les puedes dar a todos los que formamos parte de esta comunidad del PMI Nuevo León para comenzar con la implantación de proyectos al respecto de seguridad? Muchísimas gracias. Como tú seguramente lo sabes, eres una experta y también alguien a quien aprecio y admiro. No hay una sola solución capaz de dar respuesta a todos los desafíos en materia de ciberseguridad. No hay un solo producto infalible en este terreno. La evolución ha sido tan rápida a partir también del proceso de la pandemia que antes estábamos acostumbrados a todas las medidas de seguridad de nuestra empresa con protocolos, con diseños muy estructurados, pero de repente nos venimos a casa. Y en casa estamos más relajados, en casa estamos con una amplitud, no solo para nosotros, sino para nuestros familiares, para nuestros hijos.
Entonces, la ciberseguridad es un tema de confianza, en donde todas las partes implicadas en una empresa, desde la cadena de proveedores hasta el fabricante, los instaladores, integradores, usuarios finales, tienen un papel importante. La ciberseguridad, así como la seguridad, es un proceso de todos. Y cuando hacemos conciencia de esa relevancia, entonces se convierten en metodologías muy seguras para nuestros negocios de cualquier índole. Y si hoy se utiliza un dispositivo, una tableta, una tablet, un teléfono celular o cualquier otro, debemos de considerar que tiene un nivel de riesgo. Si nosotros entendemos la importancia de estos temas, desarrollamos la conciencia, primero, de la importancia, segundo, del estado actual que tenemos en materia de nuestra organización, llámese familia, llámese empresa pequeña, mediana o grande, entonces todo lo que tenemos que hacer para estar preparados es mucho más fácil. Pero déjame hablar de una buena ciberhigiene. Si entendemos por ciberhigiene las prácticas y medidas adoptadas por todos para proteger nuestros sistemas y nuestros dispositivos, manteniendo una salud de cómo estamos viviendo la vida online en el ciberespacio. Entonces, son procesos internos siempre donde la identidad, lo que puede ser objeto de robo o de uso fraudulento, lo debemos de tener claramente. En este sentido, hablaremos de algunas actividades. Un buen mantenimiento, por ejemplo, es la clave para el funcionamiento de todo un dispositivo o de todo un software. Si tenemos claramente un uso óptimo de estas herramientas, tendremos una mayor ciberseguridad. Si nosotros entendemos que los hackers, los ladrones de identidad, los virus, los malwares, inteligentes o no, la inteligencia artificial que hoy nos asiste, está nuestra organización frente a ella, nuestros familiares, nuestros hijos, pues con un buen análisis de cuáles son estas amenazas, podemos en todo caso procurar esa ciberhigiene. Y ya lo dijimos, usar contraseñas seguras y no repetidas. Parece obvio, pero al final de cuentas, el admin 123 lo podemos encontrar en miles de dispositivos que no han tenido el cuidado de configurar una mejor contraseña. Yo recomiendo contraseñas seguras que sean patrones. Quiere decir, armemos una muy buena contraseña y a partir de ahí armemos patrones de cambio para que podamos tener una constante renovación periódica de todas nuestras contraseñas y no compartirlas. Hay ocasiones en que nuestros hijos nos piden compartir las contraseñas y ellos quizás no tengan el nivel de seguridad en nuestra casa como el que tenemos nosotros en nuestra empresa. Por eso las políticas de contraseñas no deben compartirse. Cada quien ha de saber lo que debe de saber y esto es parte del decálogo del mundo de la inteligencia. Hay además una política de redes de seguridad para implementar los dispositivos. Imagínate que tú dejas activado tu Bluetooth en tu teléfono y este va generando una rendija por donde se puede meter un hacker. Imagínate que está abierto tu botón de Wi-Fi y llegas a un lugar público y este se está conectando de manera automática, en algunos casos cuando son entes que están captando información, pues te ofrecen gratuidad. Y yo les quiero decir que aquí no existe nada gratuito. Cuando tú habilitas o deshabilitas esas puertas, estás dejando entrar consciente o inconscientemente a un enemigo. Entonces, es importantísimo no activar las redes de seguridad salvo que confiemos en ella. Y en todo caso, también es importante definir privilegios y accesos claros. ¿Quién sí tiene derecho a qué y quién no tiene derecho acá? A determinado nivel de información. ¿Qué usuarios y qué contraseñas se están utilizando como un catálogo para poder en todo caso hacer búsquedas? Cómo el 61% de los trabajadores están utilizando dispositivos para temas profesionales y para temas personales. Ya no lo podemos separar en esta
condición de home office o teletrabajo, porque todos estamos utilizando más números de dispositivos. También entender que el 80% de empleados reconoce que el uso de aplicaciones de software como servicio no están autorizados en su trabajo, pero llegamos a casa y eso empieza a ser menos estricto. El 75% de los accesos sin autorización a redes ha sido posible gracias a credenciales robadas o poco seguras. Entonces, es importante también utilizar las últimas versiones. Hay que hacer actualización de todo, pero entender, revisar correctamente que al web que me estoy ingresando es el web que debe estar autorizado para bajar mis actualizaciones. No buscar otros webs que en muchos de los casos están siendo utilizados como phishing para poder en todo caso estar obteniendo información. Si hay una instalación de las últimas actualizaciones, nuestros dispositivos estarán mucho más protegidos. Y así igual debe ser la instalación del firmware que tiene que ver con poner los medios de esta red que tengan instaladas las últimas actualizaciones. También muchas empresas descuidan su cadena de suministro y los hackers están buscando las vulnerabilidades en las empresas pequeñas para entrar a las grandes. Si nosotros no hacemos auditorías en las cadenas de suministro, en las que tienen que ver nuestros proveedores, en las que tienen que ver personas que están en el externo de en el exterior de nuestra empresa, estamos dejando una brecha importante. Siempre utilizar conexiones cifradas. Eso es importantísimo y es fundamental que aunque sean internas, los protocolos de autenticación se tengan que garantizar y se puedan generar estadísticas del cumplimiento de nuestros colaboradores de cómo están utilizando. Mayormente es importante proteger el perímetro de nuestra red, entendiéndose si se va a utilizar cortafuegos o filtros. Si somos capaces de defender nuestra red, también somos capaces de defender nuestros dispositivos, en algunos casos utilizando VPNs, casos utilizando redes de área local virtuales que van a permitir una seguridad mayor. Es interesantísimo. La gente no va conociendo algo tan importante como el uso de protocolos seguros, por ejemplo, lo que es un HTTP hypertext, ¿no? Lo que es un HTTP con Secure Socket Layers, que son notoriamente importantes en esta Que la definición. diferencia no es nada más la S, sino que va más allá, ¿no? Exactamente, la diferencia no solo es la S. Y en este sentido, pues no hay nada como tener un plan. Yo creo que si tú recuerdas, bueno, tú no puedes recordarlo porque eres muy joven, pero para 1985, que fue el terremoto, no teníamos nociones de protección civil. Está pasando lo mismo. Hasta más o menos 2004 empezamos a hablar en México de ciberseguridad. Puedo yo decirte que estando en el centro de inteligencia de este país, los temas de ciberseguridad ya eran una realidad, pero en el común social todavía ese concepto no se entendía. Bueno, hoy estamos a muchos años después y todavía nos falta caminar con la prevención, con la participación de la sociedad en la capacitación, en el autoconocimiento para poder generar pues las mejores herramientas, pero todas ellas deberán estar en un plan y en un plan que les permita tener una misión clara, que es proteger sus activos, que es proteger su información, un objetivo claro, ¿verdad? Mesurable, que pueda ser alcanzable, que tenga que ver con un tiempo. Si no lo damos de esa forma, los planes no sirven y entonces quedan almacenados en nuestro cajón y nunca los ponemos en práctica. Por eso los simulacros son fundamentales. ¿Por qué? Porque creemos que leyendo una o dos veces el manual que me acaban de dar, aún así mandamos, en la empresa hacemos este ejercicio de mandar correos malware controlados para que la gente le dé clic y muchos de nuestros trabajadores todavía en la inmediatez de la información, ¡pum!, le dan clic. Si nosotros estamos concientizando, haciendo estos simulacros,
como los simulacros del 19 de septiembre, que ya se acercan para Protección Civil, estaremos generando cultura de la seguridad de la información, cultura de ciberseguridad. Perfecto, qué interesante. Voy a tratar de recapitular esto último porque tomé aquí más o menos mis notas, ahí me dice si voy bien o no. Muchas Nos gracias. decías, ciberhigiene, o sea, que realmente tengamos ese hábito de tener al último mantenimiento los dispositivos que tengamos. Así Luego es. nos decías, contraseñas seguras y no repetidas, o sea, que no dejemos ni el admin 1234 ni lo que nos llegó de la configuración inicial. Y mencionaste algo interesante que decías patrones de cambio. Creo que alguna vez había leído al respecto de que tuvieras una contraseña muy segura, o sea, que tuviera pues incluso caracteres alfanuméricos y que tuviera números y letras y mayúsculas y minúsculas, y después tuvieras este famoso patrón de, bueno, si estos los voy a estar utilizando para estos dispositivos de streaming, esto es para mis correos, pero ya tienes un patrón base seguro, ¿no? Me imagino que va hacia allá este tema de Así es. patrones de cambio. Lo voy a implementar porque creo que en algunos todavía tengo, no tengo con un cambio en patrón, ¿verdad? Entonces va a ser importante seguir esas recomendaciones. Política de redes de seguridad, sí es cierto. Yo creo que a lo mejor ahorita salimos menos con la pandemia, pero es verdad, ves una Wi-Fi abierta y dices, uy, aquí me ahorro los datos. Y Gratis. no, ¿cuál ahorro de datos? Todo lo No hay contrario. nada gratis. No hay nada gratis, esa gratuidad es realmente ese consentimiento que mencionabas de sí estoy permitiendo que accedas a mi dispositivo desde esta red que no tiene una política de seguridad. Luego nos platicabas también de los privilegios claros, dado que ahorita no podemos separar los dispositivos personales de profesionales, más aún ahora con el home office, pero que sí tengamos claramente los privilegios que se dan me imagino que desde lo que puedes instalar hasta donde puedes acceder para que justamente no tengamos ahí una brecha de seguridad desde donde nos puedan atacar. Tener también la última versión de desde donde bajamos del web autorizado o del firmware para tener mayor protección. Creo que esto es un poquito más técnico y no todos lo dominamos, pero creo que es muy relevante que al menos, me imagino que también a veces va de que tienes un dispositivo o una computadora que van 2 meses que ni siquiera pagas, entonces deberías de permitir que tenga esas actualizaciones para que no tengas esa vulnerabilidad, ¿no? También nos decías de la cadena de suministro. A veces, a lo mejor hay empresas que pudieran ya estar un poquito más avanzadas en este aspecto de ciberseguridad, pero que a lo mejor no consideran toda la cadena de suministro, ¿no? Qué relevante y qué importante que no nada más pienses de la puerta hacia adentro, sino tus proveedores que a lo mejor son más pequeños o los clientes también que son más pequeños. Si desde ahí traemos un hueco de seguridad. Ahorita mencionabas que los hackers buscan una empresa pequeña para entrar a una empresa más grande. Entonces creo que esto lleva mucha relevancia respecto a que no descuidemos ningún eslabón de toda nuestra cadena de suministro. Luego nos decías el tema de conexiones cifradas y protocolos seguros y tener un perímetro de red, lo que es el acceso por medio de VPNs, de VLANs, del firewall, y que tengamos un plan de protección de activos, de simulacros y un poquitito de lo que ya habíamos estado platicando. Entonces creo que con estos 9, 10 consejos nos vamos. Yo creo que vamos a tener que darle rewind para volvernos a escuchar, pero creo que va a ser muy relevante que lo que tengamos es lo que podamos ir implementando de inicio nos ayude a blindar y tener mayor seguridad aquí con todo esto. Así es. Y déjame finalmente decir, todos tenemos la posibilidad y la libertad de estar en una comunicación online segura. Entonces evitemos dar clic si no sabemos a dónde nos va a llevar. Verifiquemos las páginas a donde queremos entrar. No es lo mismo cfe.gov.mx que cfe.gov. Nada más. Y entonces, por la prisa, damos una entrada ahí, empezamos a generar nuestra información, a otorgar nuestros datos. Hay que tener claridad de que del otro lado no sabemos quién está.
Hay que usar contactos muy codificados, hacer versiones claras de los servicios de mensajería, utilizar con mayor conciencia las redes sociales y siempre pensar que si es demasiado bueno, algo no está bien. Es sentido común. La seguridad siempre es tema de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, pero que hoy mayormente nuestra mejor defensa es la conciencia, la observación y la aplicación de algunas reglas tan básicas como las acabas de describir tan exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Miguel Dena. En realidad ha sido un verdadero placer para mí llevar a cabo esta entrevista contigo. Creo que nos va a beneficiar bastante a todos. Yo los invito a que realmente tomemos acciones sobre estos consejos. Hace rato mencionabas que en 2004 se hablaba, o sea, hace ya 8 años, o sea, ya hace 18 años, entonces, pues realmente no hemos evolucionado como deberíamos, ¿no? No esperemos, ahorita la analogía que decías del terremoto del 85, no esperemos un ciberataque o una ciberguerra de esa magnitud para darle mayor seriedad a este tema. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por parte del capítulo PMI Nuevo León. Gracias por tu tiempo, gracias por la invitación y un placer realmente. Encantado y muchísimas gracias a todos nuestros compañeros del PMI Nuevo León, del capítulo Ciudad de México y del capítulo internacional. Soy Luis Miguel Dena, CEO de CyberBlack y quedamos a sus órdenes. Hasta luego y que pases un excelente día. Gracias.